No sé si habrá alguna pregunta, pero antes de decir algunas palabras, ayer nosotros fuimos a la playa. Yo no sé cuándo fue la última vez que Iri y yo fuimos a la playa, pero fuimos a la playa y llevamos los nietos, las dos de las nietas, y Verónica fue y demás, y fuimos a la playa y estábamos pasando muy bien. Y la playa ayer pues estaba bastante airosa, las olas. Y como ustedes saben, pues uno se envuelve en este tipo de cosas y las olas lo pueden tumbar a uno. Entonces, pues las olas vienen, yo estoy teniendo un tiempo muy bien, pero en un momento una ola me da y bueno, pues yo sé nadar, no tengo problema, caigo, pero mira lo que sucede, que yo tenía una gorra puesta y los lentes, y la gorra y los lentes se fueron. Yo me levanté muy bien, pero no veía casi nada. Así la gorra y los lentes. Bueno, la gorra la pudimos conseguir flotando rápido, pero los lentes no sabíamos dónde iban a estar. Los buscamos, andamos, miramos en el agua, más de media hora buscando, y aunque estábamos en el agua, pues seguíamos viendo a ver si aparecían los lentes. Y como a la hora, una familia que estaba al lado de nosotros, el esposo o el caballero que estaba allí al lado, vio los lentes venir en una ola, corrió y los agarra. Y los tengo puestos esta mañana. Entonces yo digo, ¿cuál será? Uno pasa por esa experiencia. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo uno responde? ¿Cómo uno reacciona? Y es una cosa completamente accidental. La vida es así. En un segundo está uno teniendo un momento agradable, un momento de risa, un momento bueno. Viene una situación, lo saca a uno de balance y de momento ocurre algo inesperado. Yo perdí los lentes por más de una hora. Algo inesperado. Y por la gracia del Señor, el Señor estaba diciendo, permite que esto ocurra. Y yo estaba diciendo después a él y a Addison que de seguro tenía que haber una aplicación de predicación aquí en algún sitio. Con los lentes. Todavía no sé cuál sea la aplicación, pero les puedo decir una lección que aprendí con eso. Cuando vayas a la playa, no te pongas los lentes. O si te los pones, te los amarras de la parte de atrás. A ver, esa es una lección que aprendí con eso en este pasado ayer. Amén. Así que, bueno, damos gracias al Señor porque los encontramos. Nadie se le paró encima, los dobló. Nadie se partió el cristal. Todo quedó bien chévere. Y los tengo puestos hoy, así que una gran bendición. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo algo que decir que quiero compartir con ustedes rapidito. Y si hay alguna pregunta que usted crea que sea de beneficio para alguien, la podemos hacer. Pero estaba pensando el otro día algo bien interesante, o algo que se me ocurre, y es un pasaje donde muy pocas veces se predica, que quizás se menciona, pero si yo les preguntara a ustedes cuándo fue la última vez que este pasaje se mencionó, algunos de ustedes quizás dirán, hace muchos años, quizás no lo he oído nunca. Y es el pasaje cuando Herodes manda a matar a Juan el Bautista. ¿Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista es el precursor de Cristo, viene predicando de que el Mesías iba a devenir, y en una ocasión Juan el Bautista le dice a Herodes Antipas, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Porque aparentemente Herodes había hecho esa situación. Y Herodes se enoja con Juan el Bautista y lo encarcela. Pero está Juan encarcelado. Juan está ya preguntando que si Cristo es el que va a venir, que si Él es el que ha de venir. El Señor, obviamente, le dice, bueno, él dice que Él no es. El Señor obviamente quiere proteger a Juan, pero cuando le preguntan al Señor, tú eres, dice Juan el Bautista, el Señor le dice, vayan y díganle a Juan lo que yo he hecho. Los ciegos ven, los cojos andan, se han resucitado gente de los muertos, y cuando van donde Juan, Juan entiende que algo estaba ocurriendo. Bueno, mira lo que sucede. La esposa, la mujer con la cual estaba Herodes teniendo esa relación ilícita,
le decían Herodías, odiaba a Juan el Bautista. Ella odiaba a Juan el Bautista. Y ella tenía una hija. Y la hija, en una fiesta de Herodes, hace un baile. Y en ese baile, Herodes queda tan impresionado con el baile que le dice a la muchacha, pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy. Y la hija no estaba segura qué pedir, una muchacha joven quizás, y le pregunta a su mamá, ¿qué tú crees que yo debo de pedir? Y la mamá dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Porque la mamá odiaba a Juan el Bautista porque él había expuesto su pecado. Bueno, cuando le dice estas palabras a Herodes, Herodes no quería inicialmente cometer ese crimen porque Herodes sabía que Juan el Bautista era profeta. Él sabía que esto iba a tener consecuencias para él, que la historia no nos revela cuáles son esas consecuencias, pero él sabía y tenía esa preocupación. ¿Qué sucede? Que como él había hecho la promesa en público y la muchacha pide la cabeza de Juan el Bautista, Herodes manda a ejecutar a Juan el Bautista. Un hombre inocente, un hombre bueno, lo manda a matar y le entrega la cabeza a Salomé, que era la hija de esta mujer, en una bandeja. En la idea nada más de ver una ejecución de tal forma y la idea de que una persona reciba como un regalo la cabeza de una persona ejecutada es algo sencillamente espeluznante. Porque a mí no me gustaría recibir una cabeza de regalo de otra persona, ensangrentada. Una cosa absolutamente increíble. Pero ese evento tiene lugar y está descrito en la Biblia. Y a nosotros se nos hace difícil entender qué es lo que esto significa. Yo estaba pensando que una de las implicaciones de ese pasaje es que Juan el Bautista fue muerto porque él declaró el pecado del gobernante. Y estoy pensando que la iglesia, cuando la iglesia habla proféticamente en contra de los partidos políticos o en contra de los gobernantes que tienen el poder, ya sean políticos o de otra forma, nosotros nos hacemos blanco de persecución. Nos hacemos blanco de persecución. Porque Juan el Bautista lo que estaba era revelando el pecado de Herodes. Y la iglesia debe de revelar. Nosotros no tenemos que estar machacando constantemente las debilidades de otras personas, pero la iglesia debe de revelar, debe ser un testigo, un testimonio del pecado que está alrededor de nosotros. En otras palabras, la iglesia no debe de ser el lugar donde el pecado del mundo se manifiesta. La iglesia debe ser el lugar donde el pecado del mundo se rechaza, donde el pecado del mundo se purifica, donde la persona que viene acá viene a cambiar el cómo ellos viven. Porque Dios nos acepta, el Señor nos acepta como venimos. Venimos todos torcidos, con malas costumbres, malas mañas, miedo, diferentes cosas que nos ocurren. Y de esa forma es que venimos. Pero la idea es que a medida que vamos aprendiendo acerca del conocimiento del Señor, a medida que vamos creciendo en ese proceso, que nosotros comencemos a vivir más de acuerdo a lo que el carácter de Dios es, que de acuerdo al carácter viejo que teníamos del mundo. Entonces, la iglesia debe de ser un retrato o un espejo donde el mundo exterior o el que venga aquí no venga con miedos o amenazado, pero que venga sabiendo que aquí se predica el evangelio de Jesucristo y que aquí nosotros vamos a esperar que la gente se sometan a ese evangelio de Jesucristo de la misma forma que nosotros nos estamos sometiendo. Ahora, nosotros no somos Juan el Bautista. En otras palabras, ninguno de nosotros está comiendo saltamontes con miel silvestre y vestido con sacos de silicio. No estamos funcionando ni viviendo en el desierto.
no estamos profetizando la venida de Jesucristo. Y el Señor Jesús mismo dijo que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. Acuérdense que él está mencionando esto en medio de gente como Isaías, en medio de gente como Elías, en medio de gente como Eliseo, como Jeremías, como Daniel, y dice que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Se puede preguntar uno por qué. Bueno, la razón, pienso yo, es que los otros todos profetizaron acerca de la venida del Mesías, pero Juan el Bautista, él mismo, abrió la puerta para que Cristo entrara. Él mismo presentó al Señor al mundo. Porque cuando lo bautiza, el Señor fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista bautiza al Señor y lo presenta al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo presenta a todo el mundo de esa forma. Así que el Señor dice, el más grande de todos los profetas. Y nosotros como iglesia quizás debamos tener la misma actitud en relación a los poderes del mundo que tenía Juan el Bautista. No tener miedo de declarar la verdad del Evangelio. No tener miedo de declarar lo que es cierto de parte de Dios. Yo sé que eso a veces nos puede poner en peligro y nos pueden perseguir, pero si nos persiguen por la causa de Cristo, si sufrimos por la causa de Cristo, bien hacemos, pero no queremos sufrir por la causa del mundo. Amén. Bueno, eso era lo que quería mencionar. No sé si alguien tiene una pregunta que quisieran hacer. Yo sé que estamos poquitos hoy, es un día de vacaciones, donde son vacaciones largas, la gente está por diferentes lugares tomando vacaciones, pero si no tiene usted una pregunta, yo puedo hablar aquí por media hora sin problema. ¿Ok? Si no hay preguntas, seguimos, porque yo tengo otra cosa que quiero decirle. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ok, cosa que quiero decirle. A veces yo considero ciertas cosas. Por ejemplo, uno piensa en Dios. ¿Cuántos de ustedes piensan en Dios de vez en cuando? Si será, si no, ¿qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? ¿Por qué permite hacer las cosas que permite? ¿Usted no se ha preguntado eso alguna vez? Uno se lo pregunta. Por ejemplo, yo podría, trayendo el ejemplo de ayer, ¿por qué permite el Señor que esa ola me dé y me tumbe los lentes? O sea, ¿cuál fue el propósito de que me tumbara los lentes? Se perdieron por una hora. Se perdieron por una hora. Entonces, yo no lo encontré. Eliana, que los estaba buscando diligentemente, no los encontró. Josh, el esposo de Verónica, que los estaba buscando diligentemente, no los encontró. Pero lo encuentra un extraño. Y uno pregunta, ¿por qué el Señor permite eso? O sea, ¿qué ocurre? ¿Por qué esas cosas ocurren? Son cosas sencillas, pero hay cosas más serias y más graves que le ocurren a la persona. Y nosotros nos preguntamos por qué el Señor permite o deja que haga algo. En muchas ocasiones, ¿sabe lo que sucede? En muchas ocasiones nosotros usamos la frase, ¿por qué el Señor hizo esto? ¿O por qué me metió en esto? ¿O por qué Él me dio este golpe? Y no nos damos cuenta que muchas de estas cosas no es porque es una acción directa de Dios, sino que son consecuencias que ocurren en nuestra vida diaria. Y el cómo nosotros respondemos a eso va a tener mucho que decir, o va a dejar mucho que decir, no de Dios, sino de nosotros. Y yo estaba reflejando en esto. Ustedes saben que en otras ocasiones, acá entre medio, en broma y en serio, yo les he dicho que había dos cosas que Dios tenía que hacer. Y yo sé que cuando nosotros hablamos, estaba mencionando con Víctor esta mañana, así brevemente. Yo sé que cuando nosotros hablamos, decimos que Dios es autosuficiente, Dios no necesita nada, Dios no necesita ninguna acción, etc. Y si Dios es autosuficiente, pues la pregunta es, ¿para qué nos crea? ¿Verdad? Si Dios no lo necesita a nosotros, ¿para qué nos crea? Entonces son preguntas que nosotros los seres humanos tenemos que hacernos. Pero fíjense qué sucede. Dios es un ser consciente, o sea, tiene conciencia, tiene mente, tiene diseño, tiene sentimientos. Dios es una persona espiritual. Nos crea a nosotros como personas.
Nosotros podemos relacionarnos con Dios porque Él es una persona y nosotros somos personas. Y yo siempre he dicho que hay dos cosas que Dios tenía que hacer. Y la gente me dice, pero Dios no tenía que hacer nada, porque vivió por la eternidad sin nada. Hay dos cosas que tenía que hacer. Y es que Dios se revela a sí mismo como un Dios creador. ¿Verdad? Dios se revela como un Dios creador. Entonces, si Dios es un Dios creador, ¿qué es algo que un creador necesita hacer? ¿Qué es algo que un creador necesita hacer? Un creador necesita crear. Si Dios es creador, en algún momento de su existencia, Él necesitaba crear algo fuera de Él, aparte de Él. Y Él crea el universo con nosotros dentro. Eso es algo que Dios tenía que hacer. Pero había otra cosa que el Señor tenía que hacer. Y esto era algo que Él tenía que hacer. Nosotros podemos mirar para atrás y preguntarnos por qué lo hizo así, por qué no lo hizo de otra manera, por qué nos creó a nosotros débiles como somos, tantas cosas que uno se puede imaginar en ese proceso y pensamos a pensar en los seres humanos. Y yo pienso en los seres humanos. La semana pasada fuimos a ver al nietecito más recién nacido, más nuevecito que tenemos. Tiene 9 días de nacido. La semana pasada cuando lo fuimos a ver tenía 5 días, chiquitín, ¿verdad? Y yo le dije, estaba diciéndole a Jill y estaba hablando con Iris, que de todas las criaturas que Dios cree en la tierra, la corona de la creación de Dios son los seres humanos. Y de todas las criaturas, la corona de la creación de Dios, los niños son los más indefensos y débiles de todas las criaturas. Los caballos nacen corriendo. Los insectos nacen ya haciendo sus propios trabajos. O sea que todos los seres del mundo son autosuficientes en el momento que nacen. Pueden buscar su comida, pueden volar, pueden hacer un sinnúmero de cosas, pero los niños son 100% dependientes de sus padres. Y sin embargo son al mismo tiempo la corona de la creación de Dios. O sea que Dios, en la debilidad de un niño, establece su grandeza. En la debilidad de un niño establece son estas cosas de Dios que son a veces difíciles de comprender. Pero mira qué sucede. Dios tiene que hacer otra segunda cosa en términos de la creación. Dios tiene que crear primeramente, pero Él tenía que crear con un propósito. Y es que la Biblia dice que Dios es amor. Ustedes leen ese texto, ¿verdad? Dios es amor. Si Dios es amor y el amor es algo que uno expresa hacia otra persona, Dios entonces tenía que tener un medio, un vehículo, una forma de expresar su amor fuera de sí mismo. Porque el amor es una cualidad del carácter humano que no se puede contener dentro de uno. Es algo que tiene que manifestarse fuera de uno. Hay otras cualidades similares al amor, pero el amor es la central. Podemos decir la gracia, compasión, etc. Pero el amor es la central. Se tiene que manifestar fuera de la persona. Porque una persona que diga, yo soy una persona que amo, pero no tiene a nadie a quien le exprese ese amor, ¿cómo nosotros sabemos si eso es cierto? ¿Quién testificaría de ese amor? Usted dice, bueno, yo amo a mi esposa, pero yo la abandoné al otro día de habernos casado. Yo amo a mi esposa, pero la golpeo. O yo amo a mi esposa, pero la abandono. O yo amo a mi esposa, pero soy infiel. Entonces, ¿cómo se está expresando eso? ¿Cómo se expresa eso? Pues Dios es amor. Y como amor, Dios manifiesta su amor fuera de sí mismo. Se lo manifiesta a unos seres que no son Él. Porque el amor va hacia afuera. ¿Usted entiende lo que quiero decir? ¿Usted entiende lo que quiero decir? Nadie puede decir,
yo amo a mi esposa o yo amo a mi esposo, pero la persona no tiene ni esposa ni esposo. Si tú no tienes esposa, tú no puedes amar a tu esposa, porque no tienes esposa. Si no tienes esposo, no puedes amar a tu esposo porque tú no tienes esposo. Si tú amas a tus hijos, pero no tienes hijos, no puedes amar a tus hijos porque tú no tienes hijos. Uno ama un objeto, algo que está fuera de uno. Entonces Dios tenía que crear, porque Él es creador. Y Dios es amor. Por lo tanto, Dios tenía que crear a alguien fuera de sí mismo a quien Él pudiera expresarle su amor. Eso somos nosotros. Entonces Dios nos crea a nosotros con el propósito principal de Él de manifestar su amor para con nosotros. ¿Me están siguiendo? Mira lo que sucede. Yo voy a llegar a un sitio en algún momento. Pero mira lo que sucede. Dios va a manifestar su amor para con nosotros. Pero, ¿cuándo o cómo es que el amor se manifiesta? Yo siempre he dicho en muchas ocasiones que amar a un hijo obediente es bien fácil. Porque es obediente, hace todo lo que uno quiere, está con uno, le trae regalos, vamos a la fiesta, vamos a la playa, se me pierden los lentes, me ayudan a buscarlo. O sea, todo eso ocurre. Amar a un hijo, buena gente, obediente, es bien fácil. Pero amar a un hijo rebelde, desobediente, requiere que ese amor sea verdaderamente genuino por ese objeto en el cual ese amor se presenta. Estamos hablando del amor de Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando también de nosotros. Y esta es una frase que yo le he mencionado muchas veces y estaba considerando esto esta mañana o hace unos días, porque estoy escribiendo un libro y estoy haciendo el ejemplo del amor de Dios. Estoy considerando esta idea de que de ese amor de Dios se manifiesta. Entonces, el amor de Dios se manifiesta o se hace visible para nosotros cuando nosotros estamos en rebelión, cuando nosotros estamos en dificultades, cuando nosotros nos metemos en problemas o metemos a otros en problemas. Así que el amar a un hijo obediente y buena gente es fácil. Amar a un hijo desobediente, testarudo, difícil de manejar, requiere que ese amor sea verdaderamente probado, a ver si es verdad que ese amor es genuino. Los padres van a ser probados en esta forma. Algunos hijos van a ser probados, porque no crean, hay hijos que son buenos y tienen unos padres que son sinvergüenzas. Porque la sinvergüenzura no solamente es de los hijos. Hay padres sinvergüenzas también. Entonces, ese amor que se va a expresar en muchas ocasiones no es recíproco. En otras palabras, el padre le expresa un amor al hijo o el hijo al padre, pero la otra persona no corresponde de la misma manera y entonces ahora tenemos una lucha en cómo se manifiesta eso. La otra pregunta que uno puede hacer y es ¿hasta cuándo? Ustedes saben que a veces nosotros decimos que tenemos que perdonar a otra gente, ¿verdad? Perdonar las ofensas de otras personas. Y una de las preguntas que la gente hace es ¿y cuántas veces perdonamos a la persona? Y Pedro en una ocasión dijo 7 veces. Y el Señor le dice, no, 70 veces 7. Perdona 70 veces 7. En otras palabras, el perdón es algo que ocurre continuamente porque a veces se necesita que haya perdón continuo para que la persona pueda estar restaurada. Pero mira lo que sucede. Cuando el amor existe de parte de Dios, el amor de Dios existe, es real, ese amor de Dios entonces es persistente porque tiene un compromiso con algo. Ese compromiso es con el objeto del amor. En este caso nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, Juan ni siquiera pudo describir de cuál manera era esa, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio.
Y ahí está la definición del amor ágape de Dios. Es un amor que da. Ahora bien, mire lo que sucede. Porque hay consecuencias a estas cosas. Mire lo que sucede. Dios envía a Jesucristo. Él ama a los pecadores, quiere que los pecadores vengan al arrepentimiento, que haya reconciliación y restauración. Y el Señor es fiel, Él es bueno, y en un acto de gracia entrega su vida, hace un sacrificio por nosotros, porque el verdadero amor es sacrificial, se sacrifica por la otra persona. Entonces el Señor va a hacer ese sacrificio. Cristo viene, fue crucificado por los pecados de los seres humanos. ¿Qué hace la otra persona? ¿Cómo respondemos nosotros a ese sacrificio? ¿Cómo respondemos nosotros a esa acción de Dios? ¿Alguna vez, pregunto yo, alguna vez usted ha tenido a alguien que le ayudó a cortar la grama o que le ayudó a cambiar una goma del carro? ¿Ha usted tenido una situación así o ha visto a alguien en un evento como ese, donde alguien le ayuda a hacer algún trabajo? ¿Usted ha tenido algo así? En la casa, en algún lugar. Todos hemos experimentado algo parecido a eso. Cuando una persona, vamos a suponer que usted esté en la orilla de la carretera, tiene una llanta vacía y un extraño se para al lado de usted y viene y le ayuda a cambiar la goma. Después que la persona le ayuda a cambiar la goma, usted agarra el tubo con el que le ayudó a cambiar la goma y le da a la persona por la cabeza. Normalmente, si alguien nos ayuda a cambiar la goma del carro, la respuesta de nosotros es gracias por ayudarnos. No tienes que pararte, pero ya que te paraste, estoy muy agradecido y si en alguna ocasión puedo responderte con un favor, déjame saber. Esa sería la actitud que uno debe de tomar. No agarrar el gato y darle por la cabeza a la persona, ¿verdad? Sino que uno tiene una respuesta de agradecimiento. El Señor muere por los pecados de los seres humanos. ¿Cuál debe de ser la respuesta de nosotros a esa acción de Dios? Porque cada uno de nosotros tiene que responder a esa acción. Nosotros no podemos leer, entender, saber, escuchar, oír que Cristo muere por los pecados de los seres humanos para reconciliarnos con Dios y después quedarnos como si ese evento no hubiese ocurrido. El evento ocurrió. Ahora nosotros tenemos que responder. Porque el Señor en una ocasión va a venir y nos va a preguntar, Dios, ¿cuál fue tu respuesta al sacrificio que Cristo hizo? ¿Cuál fue la respuesta? En una ocasión yo leí una pequeña ilustración acerca del amor. Una esposa había estado protestando, complaining, como dicen en inglés, de que el esposo no le demostraba amor. Y estaban caminando en el zoológico. Y cuando pasan por el área de los leones, está la leona parada sola en el frente y el león está acostado debajo de una sombra al otro lado. Y la esposa le dice al esposo, así es como veo yo la relación entre nosotros. Yo sola por un lado y tú por allá, debajo de la sombra. Bueno, siguen caminando y llegan donde estaban los monos. Y está la mona y está el mono y el mono está abrazando a la mona. Y sabe que los monos se escalvan para sacarse los piojos y qué sé yo lo que se sacan. Y está el mono, bueno, bien, bien cariñoso con la mona. Entonces, la esposa dice, ve, si fuésemos así como ellos. Y el esposo le dice, las apariencias engañan. Y te voy a dar una ilustración. Entonces, el esposo agarra una piedra y se la tira cerca de donde están los dos monos y el mono sale corriendo y deja a la mona sola. Y se esconde. Y van donde están los leones. Y el hombre toma otra piedra y la tira cerca de donde está la leona. Y cuando la tira,
el león brinca enfrente de la piedra y la piedra le da al león para proteger a la leona. Y entonces el esposo le dice, en caso de una dificultad, prueba, una amenaza o un peligro, ¿cuál de los dos tú prefieres que nosotros seamos? Porque a veces las apariencias engañan. Las cosas no son siempre como se ven a la superficie. Bueno, el amor de Dios puede que a veces nos deje sufrir un poquito, puede que a veces nos duela un poco, puede que a veces sintamos que está lejos, pero cuando viene el momento de la prueba, de la tentación y de la dificultad, Él brinca frente a la acechanza del enemigo. Las personas que están sin Cristo viven en el mundo y se creen que son apreciados, que son amados, que son acogidos y que el diablo los va a proteger. Y en el momento que alguien tira una piedra, el diablo se va y le tira piedras a uno mismo, junto con el otro enemigo. Entonces el amor de Dios es así. Ahora, ¿cómo responde uno? Aquella esposa tuvo que aprender una lección. Es una ilustración. Tuvo que aprender una lección. ¿Cómo responde uno al amor de Dios? ¿O cómo responde uno al amor de una pareja, de un hijo, de una madre, de un padre? Y solamente hay una forma legítima de responder al amor, que es una bendición gratuita, no solicitada, no merecida de otra persona. Hay una sola forma de responder y es agradecimiento. Es agradecimiento. Nosotros tenemos un día aquí en los Estados Unidos que lo llamamos el Día de Acción de Gracias. O es el Día de Agradecimiento. Nosotros como cristianos debemos de tener todos los días como días de agradecimiento. Debemos aprender a agradecer. Debemos enseñar a nuestros hijos que aprendan a agradecer, no solamente a Dios, pero nuestros hijos deben de ser agradecidos con los padres. Enseñarlos que aprendan a ser agradecidos por lo que tienen, por las bendiciones que tienen, porque tienen un hogar, porque tienen comida, porque pueden comer mantecado una vez a la semana, porque pueden comer pizza cuando les parece. Tienen que ser agradecidos de las cosas que tienen. Las esposas tienen que ser agradecidas a los esposos. Los esposos tienen que ser agradecidos de las esposas. Los hermanos, los unos con los otros. Agradecimiento debe de ser una de las cualidades principales del cristiano. Que vivamos agradecidos por las bendiciones que tenemos. Que vivamos agradecidos por las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y aún en medio de la tribulación, que vivamos agradecidos porque cuando estamos en la tribulación no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. El apóstol Pablo decía que él había descubierto el secreto del contentamiento. El secreto de una satisfacción de estar en una relación con Dios. Así que Dios tenía que hacer dos cosas. Una, tenía que crear y la otra tenía que amar. Y Él nos da su amor en Cristo y el cómo nosotros respondemos a ese amor va a indicar mucho de cómo o cuánto apreciamos la acción de Dios para con nosotros. Va a tener mucha indicación de cuánto eso. Quizás nosotros debiéramos enseñarle más a nuestros hijos y quizás aún más a nuestros miembros en las iglesias a ser más agradecidos. A ser más agradecidos en nuestras relaciones con otras personas, nuestras amistades, nuestras bendiciones, nuestra confraternización, ser agradecidos. Porque miren, hermanos, aún en los matrimonios, usted sabe, los que están casados o los que estuvieron casados, los que se piensan casar, usted sabe que la persona con la que usted se casa, esa otra persona, esa mujer o ese hombre, no tenían que casarse con usted. Usted sabe que no hay ninguna obligación en el mundo que los obligue a ellos a casarse con usted. La única razón que se casaron con usted no fue porque usted era el mejor del mundo o la peor del mundo,
La razón que se casaron con usted es porque esa persona en algún momento decide que va a compartir su vida con la suya. Esa es la razón. ¿Y cuál debe de ser la respuesta de esa esposa o de ese esposo que otra persona comparta su vida conmigo? ¿Cuál debe ser la respuesta? Agradecimiento. Yo te doy las gracias porque no tengo que vivir solo. Yo te doy las gracias porque tengo a alguien con quien compartir. Yo te doy las gracias porque tengo a alguien con que puedo ver televisión. Yo te doy las gracias porque podemos ir a la playa y se me pierden los lentes y alguien me puede ayudar a buscarlos. O sea, agradecimiento. Y a veces se nos olvida eso. Como creyentes, se nos olvida el agradecimiento en la iglesia, el agradecimiento a Dios. Yo les quiero decir a ustedes, para terminar, que esto es un secreto que deben de recordárselo. Si usted descubre la forma de ser agradecido o agradecida por las acciones de otras personas, por las amistades de otras personas y por la acción de Dios, yo le garantizo a usted que va a vivir más en paz con usted y con los demás. Si aprende a hacer eso, va a vivir en paz con Dios, con usted mismo y con los demás. Si aprende a ser agradecido, lo va a ver. Amén.